Shalom, queridos hermanos, reciban un abrazo en nombre del Señor. Mi nombre es Alexis Burgos, soy de la ciudad de Antofagasta, de en medio del desierto más árido del mundo. He sido designado para poder compartir esta reflexión respecto al capítulo 16 del libro de Barín o Deuteronomio. Reconozcamos antes que todo que este libro tan maravilloso está escrito, ¿no es cierto?, para poder asegurar que la palabra y la instrucción del Padre Todopoderoso sea entregada a la nueva generación que tiene la determinación y la obligación de entrar a la tierra prometida. Así también está establecida para nosotros para poder ser vigilantes de nuestra condición espiritual y de santidad para poder llegar hasta el gobierno milenial donde queremos gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Así que pongamos atención, reconozcamos, ¿no es cierto?, que en el versículo 1, este capítulo nos mandata al pueblo del Señor a guardar en el mes de Abib, dice, harás Pesaj a Hashem tu Dios, porque en el mes de Abib Hashem tu Dios te sacó de Egipto de noche. Bueno, en 3 ocasiones nosotros reconocemos que en la Torá menciona las fiestas sagradas, ¿no es cierto?, en el capítulo 23 del libro de Levítico, para citarlas en el orden correcto del anuario. Para eso lo establece ahí en Números 28. También se menciona esta fiesta, Pesaj, para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer. Y aquí en Deuteronomio 16 se establece, ¿no es cierto?, las fiestas para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinaje a Jerusalén, a Jerusalén, de tal manera de que reconozcamos, ¿no es cierto?, el mandato, el anhelo del Padre de que nosotros subamos a la ciudad santa y seamos elevados, porque en realidad decir que subimos a Jerusalén guarda relación con elevarnos espiritualmente. Por otro lado, quiero compartir cuando hace mención a este versículo de noche. El número 33.3 está escrito que salieron al día siguiente del sacrificio de Pesaj, a la vista de todos los egipcios. Rachi, un maestro, ¿cierto?, de Torá, resuelve que esta aparente contradicción diciendo que este versículo dice que salieron de noche porque fue de noche que el faraón les dio permiso para salir. Y eso lo ratificamos en Éxodo 12:31. Bueno, debemos reconocer también que en el versículo 2 dice la palabra de este capítulo: y sacrificarás la Pascua a Hashem tu Dios de tus rebaños, de tus manadas, en el lugar que Hashem escoja para poner allí su nombre. No se puede sacrificar en Pesaj, ¿no es cierto?, menos fuera de Jerusalén. Solamente mencionar como un dato histórico, sabemos que no hay templo, pero el mandato estaba establecido, era para que fuera cumplido en la ciudad de Jerusalén. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra y veamos las ordenanzas de los sacrificios, debemos saber que este versículo mandataba eso. En el versículo 9 dice que 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. La celebración de Shabbat Tov, la fiesta de la semana, está relacionada con Pesaj. Y es la conclusión en realidad del Pesaj y está conectada, ¿no es cierto?, por la cuenta del Omer, tiempo en el cual estamos hoy a la luz de grabar este mensaje. La celebración de Pesaj y los panes sin levadura se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Egipto, y la libertad de la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Pero esa libertad no fue perfeccionada hasta que la Torá fue entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. Entonces debemos reconocer a la luz de este versículo que nuestra libertad al recibir, ¿no es cierto?, a nuestro Mashiach, en nuestro corazón, no estará completa en gozo y no la podemos celebrar con todo lo que quisiéramos hasta que la Torá esté establecida en nuestras vidas. Por eso es tan importante llegar
con un corazón dispuesto hasta la fiesta de Shavuot, porque será recibida en nuestro corazón la promesa. Es muy importante, ahí vendrá el gozo verdadero. En el versículo 11 dice: y te alegrarás delante de Hachén tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti en el lugar donde Hachén tu Dios escoja para poner allí su nombre. Wow, no hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesaj, solo en Shavuot y en Sukkot. Esto nos enseña que la alegría por la libertad, ¿no es cierto?, de salir del pecado, de salir de la esclavitud que trae consigo, no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del cielo, por medio de las cuales nosotros somos verdaderamente libres para saber qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. Solo tendremos libertad cuando salga de nosotros todo engaño, toda mentira, cuando podamos conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los límites que producen la libertad, porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Santiago 1:25, que dice: pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la de la libertad permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será dichoso en lo que hace. Y también en el mismo libro de Santiago, en el 2:12, dice: así hablad y así proceder, como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. ¡Wow! Nosotros nunca reconoceríamos, ¿no es cierto?, cuál es nuestro nivel de amor por nuestro Padre si no conocemos cuáles son sus mandamientos, porque estos reflejan su corazón. El Señor nos dice también: si me amas, guarda mis mandamientos. Esto lo dijo Yeshua, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros debiese ser una alegría poder tener acceso a estas revelaciones. En el versículo 14 dice: y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero y el huérfano y la viuda que está en tus ciudades. Pesaj no es para el extranjero, no es para el que no está en pacto, sino que para los israelitas. Y esto aquí lo manifiesta claramente este versículo. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Y tú y yo fuimos injertados en la nación santa de Israel por la fe en nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, por eso durante el reinado mesiánico debemos reconocer: cuando estemos ahí, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén, a Jerusalén, para celebrar Sukkot una vez al año, como está escrito y lo establece, ¿no es cierto?, la palabra profética más segura que tenemos, en este caso en el libro de Zacarías 14, 16, 19. Dice así en la palabra del Señor: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Hachén de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Hachén de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hachén herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Es decir, estamos en tiempo y en conciencia de practicar desde ya, ¿cierto?, lo que viviremos en el milenio junto con nuestro Mashiach. En el versículo 15 dice este capítulo: 7 días celebrarás fiesta a Hachén tu Dios en el lugar que escoge Hachén, porque Hachén tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. La palabra hebrea para fiesta es Haj, y viene de una raíz que significa moverse en círculo. Esto habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas del Eterno. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría, y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Eterno ha dado durante las cosechas del verano. Esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot,
todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos de todas las naciones de la tierra. Yo quiero estar danzando junto al Señor y junto contigo en ese tiempo milenial. Dediquémonos con fervor, con pasión y con genuino corazón a conocer estos mandamientos del Señor y a vivirlos genuinamente. Cada hombre dará lo que pueda, dice en el versículo 17, de acuerdo con la bendición que Hashem tu Dios te haya dado. Todo varón está obligado a llevar sacrificio al templo del primer día de cada fiesta. Nadie se debe presentar sin una ofrenda. La alegría no puede ser completa sin generosidad, como está escrito en Hechos 20:35, en lo cual dice, más dichoso es dar que recibir. Entonces siempre es mejor. Y es muy dichoso aquel que tiene para dar, ¿no es cierto? No estar en condición de mendigo. Nosotros somos hijos del Rey y por lo tanto tenemos la capacidad de bendecir a muchos. En el versículo 18 de este capítulo 16 dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Un juez es una persona que recibió la autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá y la Halajá sobre las obras o palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez, y el juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. Entonces la policía no funciona bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Por lo tanto, así estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Esto está establecido desde este entonces y efectivamente establece la estructura de todos los poderes judiciales casi de la tierra. Da testimonio, ¿no es cierto?, que a través de la palabra del Señor y sus instrucciones se beneficia toda la humanidad. En todas las ciudades había 3 tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, con 23 jueces y con 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Din de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Din de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín, y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces, que fue el que se constituyó para el juicio de nuestro Yeshua. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. También el versículo 19 dice, no torcerás el juicio, no harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat. Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Hashem manda en su Torah. En Romanos 2:20 está escrito, tienes en la Torah la expresión misma del conocimiento y de la verdad. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torah, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torah no hubiera dicho no codiciarás. Y en el Romanos 12 esto dice, así que la Torah es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. En Mateo 23:23 está escrito, lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad o fe. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas ni los que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. Reconozcamos que no es lo mismo lo común que lo normal. Hoy día estamos en tiempos peligrosos donde
lo común es hacer lo malo e institucionalizar a través de leyes hipócritas la mentira y el dolor. Lo normal sigue estando en la Torá. Entonces, nosotros debemos reconocer que romper los pensamientos de maldad y las estructuras de hombre es tan necesario en este tiempo con la predicación de su palabra. Debemos hacer notar a nuestros hijos y a todos los que estén al lado de nosotros de que en estos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. ¿Y dónde tenemos esta referencia de la razón invertida? En reconocernos frente al espejo que es la Torá para nuestra fe. Está escrito en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. No dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno y además Yeshua, Hamashiach, revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. El Mashiach, nuestro Yeshua, es la justicia de Hashem, como está escrito en 1 Corintios 1:30. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en el Mashiach Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. La palabra griega que fue traducida como justificación es dikaiosune, que significa tanto justicia como justificación. Según entiendo, la expresión aparte de la Torá en Romanos 3:21 no significa que sea otra justicia diferente a la de la Torá, sino que la justicia del Eterno se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de las Escrituras. Son dos revelaciones de su justicia que nos complementan y nos fortalecen. El testimonio de Yeshua, los mandamientos y los profetas. Aleluya. Aparte de la Torá podría entenderse como además de la Torá, paralelamente con la Torá. Siempre en armonía con la Torá, pero de forma diferente. Una cosa no contradice a la otra, se complementa. En el versículo 20, la justicia buscarás, dice la palabra, para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Por qué se repite la palabra justicia dos veces en este texto? Por un lado se puede entender de manera que para Hashem es muy importante que se emplee la justicia en la nación. Y por eso repite la palabra dos veces. La justicia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad porque es lo único que puede reproducir la paz. Y nosotros debemos reconocer en Mateo 5:9 que nuestro Yeshua le enseñaba a sus discípulos y consigo a nosotros que bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos difundir la Torá a través de esta grabación, por ejemplo, o de cualquier manifestación donde ésta se establezca en los oídos de las personas, estamos sembrando justicia. Y cuando tú decides conforme a la palabra del Señor, como escrito está, pasas a ser también un hijo de Dios, porque bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición para nuestras vidas! Hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra, con shalom, paz y prosperidad. Por la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá, es Yeshua Hamashiach, la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Dios dada por medio de Yeshua el Mashiach, para obtener la vida eterna como está escrito en Romanos 3:22 al 24. Dice así la palabra del Señor, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mashiach, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Entonces, estas dos manifestaciones de la justicia, la Torá y el Mashiach, son las que se encuentran establecidas en Apocalipsis 14:12, donde está escrito: aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Según este texto, ¿quiénes son los santos? Los que buscan estas dos manifestaciones de justicia, la Torá y la fe de Yeshua. No plantarás, dice en el versículo 21, para ti un árbol de culto, cualquier clase de árbol, junto al altar de Hashem tu Dios, que hagas para ti.
Había una costumbre antigua de plantar árboles en las entradas de los templos paganos. En Jueces 6:30 se la evidencia. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o madera, se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Arón Kodesh, el arca sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. En el capítulo 22 dice: ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Hashem tu Dios. La palabra hebrea que ha sido traducido como pilar es matzebah, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas Hashem lo aceptó, pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban este tipo de piedra, se volvió una abominación para el Eterno. Esto lo vemos en Génesis 28:18, en el capítulo 22:31, y en Éxodo 23:24 también se menciona, en Levítico, en Oseas 10:1-2, los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedra o de tierra. ¿Ven? Hagamos un repaso breve por las 8 fiestas anuales y vamos a cerrar con esto. Y ver que en todas ellas vienen varios aspectos. Los aspectos son histórico, agrícola, social, profético, mesiánico y personal. Pesaj, el 14 del primer mes. En el ámbito histórico, la salvación de los primogénitos de la muerte. En el agrícola, la primavera. En el social, todo Israel tiene que tener una parte de un cordero. En el profético mesiánico, la muerte de nuestro Mashiach. Personal, perdón de los pecados y liberación de la muerte segunda. Esto es Pesaj. Haj Hamatzot, desde el 15 al 21 del primer mes, ¿cierto? Esto es comer pan sin levadura. Histórico, la salida de Egipto, en Deuteronomio 16:3 lo veíamos recién. Agrícola no hay, social, todos comen lo mismo. Profético mesiánico, Yeshua murió sin propios pecados y fue sepultado. Personal, la santificación del pecado. Apartarnos de él. Es el llamamiento santo para nosotros. Esto es el Haj Hamatzot. Vivámoslos con pasión. Omer Reshit, el día después del Shabbat. Histórico, entrada en la tierra. Agrícola, la cosecha de la cebada. Social, todos cuentan hasta Shavuot. Profético mesiánico, la resurrección del Mashiach. Personal, nuevo nacimiento. Estamos en este proceso. Yeshua sopló sobre los discípulos, una vez que había resucitado, el espíritu de santidad. Y estos fueron encomendados que no se fueran de la ciudad y que esperaran la promesa, y se quedaron en el conteo del Omer Reshit. Nosotros en este tiempo también tenemos que estar con este mismo anhelo, en el conteo del Omer Reshit, ¿no es cierto?, por este nuevo nacimiento, vivirlo proféticamente. Shavuot, 50 días después del Omer Reshit. Histórico, entrega de la Torá en el Sinaí. Agrícola, la cosecha del trigo. En lo social, todos se convierten en un solo pueblo y residen la Torá. En lo profético mesiánico, el ministerio de Melquisedec es confirmado en el cielo con el derramamiento del Espíritu de una nueva manera. Personal, la llenura e inmersión en el Espíritu de Santidad, la Torá en el corazón, capacitación para servir en el ministerio de Melquisedec. Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Histórico, creación de Adán. Agrícola no hay, social, todos tienen que oír el shofar. Profético mesiánico, el regreso del Mashiach al aire. Personal, la resurrección y transformación de los fieles, el arrebatamiento, el inicio del juicio ante el tribunal del Mashiach. Siguiente fiesta, Yom Kippur, el décimo día del séptimo mes. Histórico, Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. Agrícola no hay, social, todos tienen que ayunar. Profético mesiánico, Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos, los malvados serán exterminados de la tierra de Israel, inicia el reino milenial davídico. En lo personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel.
Sukkot, fiesta del 15 al 21 del séptimo mes. Histórico, el paso por el desierto. Agrícola, fin de la cosecha y la recolección del verano. Social, todos tienen que estar alegres y habitar en una azúcar. Profético mesiánico, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. Personal, disfrute con el Mashiach y la herencia recibida en el reino. Esa será nuestra recompensa. Shemini Hatzeret, el 22 del séptimo mes. Histórico no hay, agrícola no hay, social no hay. Profético mesiánico, nuevos cielos y nueva tierra en el 8º milenio. La nueva Jerusalén será morada definitiva de la novia. La Torá es cambiada, la justicia eterna es introducida. En lo personal, disfrutar como novia, amigos de la novia y ciudadanos del reino en la nueva creación restaurada. ¿Dónde estarás tú? Como hemos dicho antes, todas estas fiestas revelan el plan de redención que Hashem tiene para todos nosotros por medio de Mashiach y Yeshua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mashiach, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Espíritu. Las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mashiach, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial y luego el 8º milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. ¡Qué maravilloso! Nuestra esperanza no debe ser de este mundo, sino de una vida eterna. En Colosenses 2, 16 y 17 está escrito: por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o la luna nueva o Shabbat, cosas que son sombras de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mashiach. Estos versículos nos dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, hermanas, reciban un abrazo de parte del Señor. Fue para mí una gran satisfacción poder compartir las meditaciones en torno al capítulo 16 del libro de Barín. Los Moedim, tiempos señalados por el Señor para saber cuándo reunirnos con Él, este fue el principio que se estableció desde el Génesis. ¿Cómo no lo hemos de vivir? ¿Cómo no lo hemos de guardar? Un abrazo y Dios les bendiga. Shalom, shalom.